primero agradecer la invitación para hablar de este asunto, de este delicado asunto, a mi amigo Carlos. Y bueno, pues evidentemente de lo que hay que hablar es del innombrable de Hitler. Y es curioso porque es un buen momento para hablar de él, porque quizá más que nunca se entienda lo que ocurrió. En el año 1933, cuando Hitler llega al poder de Alemania, pues y que ganó unas elecciones, todo eso hay que decirlo, porque unos años después, en 1940, Churchill, ese alcohólico al que atribuyen frases que nunca dijo, y esa supuestamente lúcida que nunca la tuvo lúcida, pues entró por impuesto para organizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues cuando Hitler gana las elecciones y llega al poder en 1933, que si os metéis en Google será las elecciones demócratas para la dictadura y tal, se encontró una Alemania como está ahora Europa. Habían convertido Berlín en un auténtico cabaret, donde las mujeres se tenían que prostituir para poder alimentar a sus hijos, donde era el reino de la homosexualidad y la pedofilia, la degeneración absoluta. Toda esta LGTB que tenemos hoy en día era lo que había en esa Alemania de 1933, que había salido de ese infame Tratado de Versalles, donde además la habían despedazado, le habían quitado la dignidad. Para ir a comprar una barra de pan tenían que vender las joyas, esas joyas que después dijeron que Hitler había robado a los judíos. No, los judíos habían robado todas las riquezas, incluso los buenos edificios, las buenas casas, a los alemanes, que después del Tratado de Versalles los habían esclavizado y les habían arruinado totalmente. Fue la época en la que Alemania volvió a tener dignidad, que luego la perdió y la volvió a perder y no la ha recuperado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Hitler fue esa espina que le entró a los globalistas que creían que después del Tratado de Versalles ya iban a hacer lo que están haciendo ahora. Hitler fue el mayor enemigo que han tenido nunca, porque era un absoluto patriota. Hitler nunca tuvo un ejército invasivo, eso es rigurosamente falso, tuvo un ejército muy pequeño y sobre todo lo que se dedicó fue a levantar otra vez a Alemania. Por supuesto, no fue financiado, como dicen, por los judíos, eso es absolutamente falso. Lo primero que hizo fue crear una nueva moneda, el Reichsmark, y empezó a levantar su economía a base del intercambio. Tanto es así que se animaron más países y la alarma saltó cuando ya hasta en México querían ese trueque de Hitler. La base de esa moneda era el trabajo, no la usura. Era el trabajo, no la deuda ni la usura. Alemania tiene un crecimiento absolutamente brutal y tal es así que en 1939 ya saltan todas las alarmas cuando en los Juegos Olímpicos aparece una Alemania poderosa y que vuelve a ser la primera potencia de Europa, volviendo a hacer sombra a esa Inglaterra que era de estos mal llamados judíos, porque es un término erróneo, no son judíos, son falsos judíos, que en 1694, es que tengo que ir mirando las fechas para no meter la pata, crean el Banco de Inglaterra. En 1721 crean la partitocracia para poder manejar a la política, porque ahora tenían miedo que después de la revolución en Inglaterra, de haber decapitado al rey y tal, ya parecía que iba a haber una democracia de verdad, y crean la partitocracia con los Tories y los Whigs, y que en 1772 destruyen Polonia, porque fueron los causantes de la destrucción de Polonia. Esa Polonia que quedó totalmente apresada por la usura de esta gentuza, porque no tiene otro nombre que el que tiene, gentuza.
¿Qué ocurre? Que en el año 1939, cuando los Juegos Olímpicos, pues el mundo se da cuenta de que Alemania ha vuelto a resurgir. Que esa Alemania contra la que se había luchado en la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es para destruir los imperios cristianos, que es lo que busca esta gente. Si os fijáis, se repite también la historia. Pusieron a este Papa Montonero para destruir la cristiandad. Pues se había vuelto a levantar. Ese Hitler que además defendía la familia, que defendía la familia tradicional, que defendía los valores cristianos. Y es en 1939 cuando hacen abdicar al rey de Inglaterra, ponen al hermano tonto y ponen ya a Churchill de primer ministro, sin que haya ningún tipo de elección, para organizar la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se organiza la Primera Guerra Mundial? Pues como lo que ocurrió ahora con Rusia, exactamente lo mismo. Territorios que habían sido alemanes y que ahora estaban en poder de los polacos títeres totalmente de estos que gobernaban el mundo porque habían vuelto a permitirles volver a tener un país, pues empiezan a hacer verdaderas barbaridades, lo mismo que se ha hecho en el Donbass. Podemos poner algunos ejemplos. En el mismo año 1939, en marzo, manifestación y destrucción de comercios alemanes en Tor. En marzo, asesinatos de alemanes en Linievo. El 30 de marzo lo mismo en Pomerania. El 31 de marzo lo mismo en Posen. El 2 de abril, turbas callejeras contra alemanes. El 4 de abril, piquetes armados impiden que los alemanes puedan comprar comida en ningún establecimiento y por supuesto que ya no haya tiendas alemanas. El 13 de abril los alemanes tienen que huir aterrorizados por las matanzas que habían en Dublín. El 6 de mayo apedreamientos a los pocos comercios que quedaban en pie alemanes. Y en 8 de mayo comienzan ya las agresiones a los niños. Si Hitler hubiese querido invadir Polonia, hubiese invadido toda Polonia. No tenía ningún interés. Hitler estuvo durante mucho tiempo pidiendo un arreglo pacífico. Un arreglo pacífico. Lo mismo es que se ha repetido la historia, porque siempre se repite la misma historia. Utilizan al títere que por cierto luego se lo regalaron a Stalin. Ese mismo títere que lo han utilizado ahora para, de alguna manera, incitar a que haya esta tercera guerra mundial. Esa es la triste realidad. Y no es que tengan la culpa los polacos, porque como no tienen la culpa los americanos de haber sido los títeres de la IPAC, los que tienen la culpa son esta partitocracia que ellos crearon para manejar el mundo. Hitler fue la última posibilidad que tuvimos de habernos defendido contra el globalismo. Aquí nunca ha existido la izquierda y derecha. Ha habido los nacionalismos, o sea, los que buscaban los estados-nación soberano, como Hitler, como Mussolini, como Franco, y la internacional socialista, que era el comunismo, y la partitocracia, que es el imperio de la mal llamada democracia, que es la partitocracia, en la cual tú vas a votar cada 4 años a un partido, a los que ellos permiten, y ellos ahí te ponen al imbécil que te va a gobernar y que va a estar a sus órdenes, como estamos viendo ahora. Si vivimos una época interesante es porque estamos viviendo una época en la cual se está repitiendo la historia, con una diferencia. Putin es un sumiso esclavo de esa internacional socialista del comunismo y Hitler era un patriota alemán. Hitler nunca quiso conquistar el mundo. Hitler no tenía un ejército para invadir el mundo. De hecho, la Operación Barbarroja fue porque no tenía tan siquiera combustible para sus tanques. Por supuesto, no vamos aquí ahora a hablar del Holocuento porque habría el largo y tendido, y yo creo que además al final la verdad siempre se va a saber. Esa mamarrachada que tienen en Polonia es un insulto a la inteligencia, ese Auschwitz. Lo que está ocurriendo, insisto, se está repitiendo la historia. No me voy a extender más porque sé que tienen que hablar más personas, pero, repito, fue la última oportunidad que tuvimos. Y de esos
polvos estos lodos. Nosotros estamos ahora sufriendo precisamente las consecuencias de que Hitler perdiese la guerra. Una guerra en la que hicieron héroes a los villanos y villanos a los héroes. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de acercarme a vosotros. Como sabéis, soy Trotapoker y mi canal es trotapoker.tv y en Telegram me tenéis en Trotapoker canal oficial. Un saludo.